Hola a todos. Seguro que la escena de Jesús, enfurecido, expulsando a los mercaderes del templo de Jerusalén, nos suena a casi todos. Es una imagen potentísima, ¿verdad? Pero, ¿y si esa imagen de furia divina no cuenta toda la historia? Porque cuando uno se pone a escarbar un poco en los datos históricos, lo que encuentra es algo mucho, mucho más complejo y sobre todo mucho más político de lo que parece. Entonces, la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy es esa. ¿Estamos ante un arrebato de ira, algo espontáneo y visceral, o fue más bien una protesta simbólica o un acto político perfectamente calculado? Porque aquí está lo interesante, un gesto que, como veremos, fue probablemente muy pequeño, pero que las autoridades interpretaron como una amenaza tan grave que acabó sellando su destino. Vale, para poder desentrañar todo esto, lo primero es lo primero. Tenemos que entender bien el lugar donde ocurrió todo. Porque el templo de Jerusalén, bueno, no era simplemente un lugar de culto como podríamos imaginar una iglesia o una sinagoga hoy en día. Para nada. Su verdadera naturaleza, lo que realmente representaba, es la clave de todo este asunto. A ver, para que nos hagamos una idea rápida, hay una analogía que funciona de maravilla. El templo era a la vez el Vaticano y la Casa Blanca de su tiempo. O sea, el centro neurálgico donde el poder religioso y el poder político no es que estuvieran mezclados, es que eran la misma cosa. Inseparables. Y claro, esto significa que cualquier cosa que pasara allí, por muy pequeña que pareciera, tenía una lectura religiosa, sí, pero sobre todo una lectura política. Y aquí viene un detalle que es absolutamente crucial y que a menudo se pasa por alto. El incidente no ocurre dentro del santuario, en la parte más sagrada del templo. No. Ocurre en el llamado atrio de los gentiles. ¿Y qué era esto? Pues básicamente un patio exterior gigantesco, un espacio público, casi como una gran plaza, donde podía entrar todo el mundo. No era un lugar santo, sino una zona de paso, de reunión y de comercio. Vale, entonces, ¿quiénes eran exactamente estos mercaderes? Porque la imagen que solemos tener es la de unos vendedores casi legales, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. Cumplían una función oficial que además era esencial. Pensemos, los peregrinos que llegaban de todas partes necesitaban comprar animales puros para los sacrificios y también cambiar sus monedas romanas por la única moneda que se aceptaba en el templo. O sea, estas actividades no solo estaban permitidas, es que eran necesarias para que el culto funcionara y además estaban totalmente controladas por la élite de los sacerdotes. Muy bien, ya tenemos el escenario montado. Ahora, vamos a lo interesante, las fuentes. ¿Qué nos cuentan los textos? Pues los 4 evangelios relatan el suceso, pero, como pasa a menudo cuando se investiga la historia, sus versiones no cuadran del todo. Y es que cada evangelista tiene su propia agenda, su propia intención teológica, y las diferencias entre ellos son, la verdad, muy reveladoras. A ver, si miramos la tabla vemos que Marcos, que es el evangelio más antiguo, pone este episodio justo al final de la vida de Jesús y le da un enfoque universal. Luego llega Mateo, que escribe para una comunidad más judía, y matiza esa parte. Lucas, por su lado, como que le baja el tono a la violencia, lo presenta todo de una forma más didáctica, como una enseñanza, y entonces llega Juan, y Juan lo pone todo patas arriba, lo mueve al principio del ministerio y lo convierte en un evento a una escala mucho mayor. Claro, esta versión de Juan, que habla de bueyes, ovejas, un látigo, es, desde un punto de vista histórico, la menos creíble de todas. ¿Por qué este cambio tan radical? Pues la razón es puramente teológica. Para el evangelista Juan, este acto tan dramático al principio de todo sirve para dejar una cosa clara desde el minuto 1. Jesús es el nuevo templo. Es una construcción literaria con un mensaje muy potente, pero no podemos leerlo como si fuera una crónica periodística. Vale. Si aceptamos que las versiones de los evangelios, sobre todo la de Juan, están magnificadas por razones teológicas, la pregunta es obligada. ¿Cómo fue el incidente en realidad? Pues aquí la lógica histórica nos da una pista bastante clara. Tuvo que ser algo a una escala pero que mucho más pequeña. Vamos a pararnos a pensar en las consecuencias lógicas. A ver, un disturbio a gran escala en el centro de poder de Jerusalén, un lugar que estaba vigilado por la policía del templo y con una guarnición romana a tiro de piedra, eso habría acabado en un arresto inmediato, no hay duda. Además, para paralizar la actividad de un patio tan grande haría falta muchísima gente. En cambio, un gesto simbólico, como por ejemplo volcar la mesa de un solo cambista, bueno, eso lo puede hacer una sola persona. Generaría revuelo, sí, pero no necesariamente una detención instantánea. Así que aquí llegamos al meollo de la cuestión. El simple hecho de que Jesús pudiera salir de allí por su propio pie sin ser arrestado en el momento nos dice casi todo lo que necesitamos saber.
Su acción tuvo que ser un gesto de protesta simbólico, algo lo suficientemente visible como para que las autoridades lo tomaran como una amenaza seria, un desafío en toda regla, pero no lo bastante grande como para que la guardia del templo tuviera que intervenir y detenerle allí mismo. Perfecto. Ya sabemos que el gesto fue pequeño, pero cargado de significado. Ahora vamos a la gran pregunta, la más importante de todas. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era su verdadera intención? Y aquí, claro, los historiadores manejan varias teorías. Vamos a verlas, de la menos a la más probable. Las dos primeras se caen bastante rápido. ¿Protestar contra los sacrificios? Improbable. Jesús era un judío piadoso, creía en ese sistema. Protestar contra el comercio, bueno, eso es un anacronismo. Es aplicar una idea moderna a una realidad antigua. Ese comercio era vital para el culto. Ahora la cosa se pone interesante. ¿Una protesta contra la corrupción de los sacerdotes que colaboraban con Roma? Eso ya es mucho más probable. Pero la teoría que hoy en día tiene más peso entre los especialistas es la del anuncio profético. Un acto simbólico para decir, Dios va a intervenir ya, va a destruir este templo corrupto y va a traer su reino. Y ojo que esta idea de criticar al templo no era algo exclusivo de Jesús, ni mucho menos. Como bien explica un experto como Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto, en aquella época había muchos grupos de judíos muy piadosos que criticaban durísimamente a la élite del templo. Los veían como corruptos y vendidos al poder de Roma. Así que la crítica de Jesús no venía de fuera, era una crítica desde dentro del propio judaísmo. Y con esto llegamos a la gran conclusión de nuestro análisis. El incidente del templo no fue un ataque al judaísmo. Para nada. Fue el acto de un profeta judío con una visión apocalíptica del mundo que estaba convencido de que el reino de Dios estaba a la vuelta de la esquina. Y con ese gesto lo que hacía era denunciar la corrupción que veía en el corazón político y religioso de su propio pueblo, esperando esa intervención divina que, según él, iba a purificarlo todo. Y ese único acto, un gesto pequeño, casi insignificante en su escala, pero inmenso en su carga simbólica, fue la gota que colmó el vaso. Para la élite sacerdotal y, por supuesto, para los romanos que vigilaban de cerca, fue la prueba definitiva, la señal de que ese predicador de Galilea era una amenaza política, una amenaza que había que eliminar. Y así es como un gesto simbólico, en medio de un patio abarrotado de gente, acabó de una forma u otra cambiando el curso de la historia, lo que nos deja con una reflexión final para hoy. ¿Qué poder tienen hoy en día los símbolos, los pequeños actos, para desafiar a las grandes estructuras de poder? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por la atención.